acontecimientos claves para la monarquía española que ocurrieron en 1571 son el centro de esta pintura encargada a Tiziano: la derrota de la armada turca en la batalla de Lepanto y el nacimiento del príncipe Fernando, el heredero del trono de la dinastía Habsburgo. Sabemos que este lienzo, que llegó a Madrid en 1575, fue una de las últimas obras pintadas por el maestro veneciano, que ya había trabajado para la corte española con su serie de poesías para Felipe II y retratos de monarcas. El encargo se acompañó de una serie de pautas compositivas y un retrato de Felipe II hecho por el pintor de la corte de ese momento, Alonso Sánchez Coello, que Tiziano aprovechó para ejecutar su obra. Sin embargo, la imagen que vemos hoy no es enteramente obra del veneciano. Los estudios técnicos sobre la pieza, que se hicieron en el Departamento de Restauración del Museo del Prado, confirmaron lo que documentos del siglo XVII ya antes señalaban. Vicente Carducho, el célebre tratadista y pintor de la corte de Felipe III, amplió la obra en 1625. El objetivo de esta ampliación fue emparentar su formato con el de otro retrato regio, previo de Tiziano, para exhibirlos juntos en el Alcázar de Madrid, sede de la corte en aquel momento. El retrato de Carlos V también celebraba una victoria, en este caso sobre los príncipes protestantes que se habían rebelado ante la autoridad del emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano-Germánico. Al igual que la pintura para su padre, Carlos V, la última obra de Tiziano para Felipe II tiene un sentido político y religioso vinculado con los hechos que celebra. Por un lado, el triunfo militar de España junto a la Liga Santa, la alianza convocada por el Papa Pío V, que reunió, además de España, a Venecia, al Vaticano, a los estados italianos, la Orden de Malta, para hacer frente al Imperio Otomano. Una victoria que significó un freno al Gran Turco, ¿no?, como se lo llamaba en ese momento, que avanzaba por el Mediterráneo y el norte de África. Por el otro lado, celebraba el nacimiento real que garantizaba la continuidad de la dinastía Habsburgo al frente del Imperio Español. El encargo al célebre artista veneciano formó parte de un conjunto de disposiciones que buscaban exaltar y celebrar ambos hitos, como las importantísimas fiestas que se organizaron en las ciudades ibéricas e incluso en los territorios de ultramar. La articulación de estos dos acontecimientos en la pintura y en las fiestas tenía sentido en el contexto de la monarquía de los Austrias, de los Habsburgo, una dinastía que tomó la defensa de la religión católica como un aspecto constitutivo de su identidad política. Las referencias a la tarea de defender la fe cristiana, de expandirla por las 4 partes del mundo a través del imperio hispano, son constantes en sus prácticas discursivas, es decir, en las letras y en la cultura visual del periodo, como las imágenes que sirvieron de portada a diferentes libros. Aquí vemos 2 justamente de estos frontispicios, donde se muestra a Felipe II y a Felipe IV blandiendo sus espadas y custodiando a la religión católica y a la Eucaristía. Veamos ahora cuáles son los recursos visuales que confluyen en la imagen con el fin de exaltar a la dinastía Habsburgo y al triunfo del catolicismo de la mano de su imperio. En una diagonal que domina el centro compositivo, Felipe II eleva al infante Fernando y una figura celestial le entrega al heredero la palma que le augura los Maiora Tibi, es decir, los nuevos triunfos venideros. La continuidad dinástica que se representa en este lienzo es la garantía de la continuidad en la defensa y expansión del cristianismo, y al mismo tiempo en la lucha contra los herejes que amenazaban aquel proyecto, una misión que ya había asumido Carlos V, el primer monarca Habsburgo de España. La postura de Felipe II elevando al niño frente a una mesa tipo de altar también le imprime a la imagen un sentido litúrgico y religioso. Como destacó Panofsky, esta fórmula iconográfica inédita en los retratos de la época viene de la tradición medieval y era frecuente en los misales y salterios. Se trata de la imagen que acompaña el Salmo 24, que inicia con Ad te levavi animam meam Deus, donde un sacerdote eleva a Dios a un niño que representa el alma. De ahí que el rey es presentado en una actitud sacerdotal,
Si bien las figuras regias ocupan el centro compositivo, Tiziano hace alarde de su destreza técnica en los pronunciados escorzos de las figuras secundarias y en los recursos colorísticos que nos acercan el calor y el humo de la batalla naval del fondo. Aspectos que le valieron el título de dueño de los colores, como lo apodó Carduccio en sus diálogos de la pintura. Me quiero detener en la representación de la figura del turco, porque condensa varios aspectos del contexto artístico e histórico en el que se inscribe. Una tradición iconográfica europea para representar a los musulmanes, la pericia de los maestros de la pintura en materia anatómica, así como las búsquedas por complejizar el canon, y la inclusión de recursos compositivos e iconográficos para conjurar, para neutralizar el poder del gran turco y exaltar así el triunfo indefectible del catolicismo y del Imperio español. La caracterización de la figura del turco se emparenta con las representaciones de los sultanes otomanos, sus jerarquías y del propio Mahoma ataviado con sus ropas que tuvieron una gran circulación en la Europa cristiana del siglo XVI. Estas imágenes se hicieron a partir de descripciones o integraban textos polémicos que destacaban la falsedad de su doctrina y denostaban las costumbres de los turcos. El propio Tiziano pintó retratos de Sulimán el Magnífico, aquel épico adversario de Carlos V, y sus retratos integraron la pinacoteca de los Augsburgo en el castillo de Ambras. Y aunque no sobrevivieron, podemos acercarnos a algunas de sus características por las copias que hicieron seguidores del veneciano. En las imágenes occidentales sobre los turcos, elementos accesorios como el bigote y el turbante se vuelven atributos distintivos. Aquel gran tocado blanco, símbolo de soberanía y privilegio, que en el Oriente otomano distinguía a los creyentes de los no creyentes, se volvió un atributo convencional y eficaz para identificar a ese otro no cristiano, enemigo de los reinos católicos. La postura del turco, presentada en escorzo y con una pronunciada torsión, es partícipe, se inserta en un periodo en el que muchos artistas se preocuparon por explorar y transgredir los límites de la representación anatómica. En el ambiente florentino del siglo XVI, muchos escultores representantes de la maniera, y siguiendo los modelos instaurados por el divino Miguel Ángel, encontraron en las figuras vencidas el espacio para tensar el cuerpo humano en posturas sumamente complejas y de esa manera demostrar su destreza plástica. El turco pintado por Tiziano, quien fue testigo de estas preocupaciones artísticas en su paso por Florencia y por Roma, tiene esta impronta. Y el añadido de Carduccio profundiza la sumisión al presentarlo maniatado, engrilletado y con las armas desperdigadas en el suelo. El cuerpo doblegado del turco tiene un carácter escultórico, que parece ser la huella de la observación de la estatuaria grecolatina, esto habitual en la formación de los artistas italianos. Su postura, de hecho, coincide con la torsión de el fragmento escultórico que convocó la mirada de infinidad de artistas desde su descubrimiento en 1530. Me refiero claramente al torso Belvedere. Con una fuerte flexión cervical que tensa aún más ese cuerpo doblegado, el perfil de la cabeza del turco se asoma al frente. La dirección de su mirada establece una diagonal que termina en el turbante caído en el suelo. El turco está despojado de su turbante, es decir, del atributo de poder que identifica su convicción islámica. Con este gesto, el turbante en el suelo y en el centro inferior de la composición, Tiziano introduce lo que Víctor Stoiquita denominó como una estrategia de inversión. El peligro otomano aparece así neutralizado, conjurado, como una amenaza desactivada por el celo cristiano de los monarcas Augsburgo, que supieron exhibirse justamente como paladines del catolicismo al frente del Imperio español.